Los conectores, como hemos visto anteriormente, oraciones incompletas, de igual manera los conectores son frases, son nexos, ¿no?, que se encargan de unir, enlazar dos términos, dos ideas, dos palabras, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquí. Conectores son elementos de enlace en la relación de la coordinación, ¿no? Coordinación dijimos añadir. Pertenecen a la categoría o clase de palabras, de las conjunciones, y enlazan siempre términos equifuncionales, ¿no? Quiere decir equivalentes, y del mismo nivel. En realidad no tienen significado propio. ¿Por qué decíamos eso, que no tienen significado propio? Porque fuera de contexto no nos dan a entender nada, pero refuerzan la relación semántica, significados, entre los miembros conectados. Unos apoyan preferentemente la coordinación aditiva y en y que, otros enlazan disyuntivamente o un tercer grupo es el que los conectores de carácter adversativo, más, pero, si no, empero, ¿no? Frases u oraciones opuestas. Los elementos gramaticales que sirven para insertar un miembro subordinado en una función de una estructura superior pueden ser de dos tipos, transpositores y relatores. Los transpositores sirven para incrustar una cláusula, nexos, en cualquier hueco funcional de otra cláusula o de una oración. Llamamos relatores a aquellas palabras que, además de insertar un nexus en un sintagma, expresan una referencia deíctica a algún otro elemento, que suele estar explícito en el contexto. O sea, que son anafóricos, pero no solo los relativos son los únicos relatores, sino que donde, cuando, cómo pueden introducir un nexus en función adyacente de un sintagma nominal, ¿no? Anafóricos decíamos porque se refiere a un sujeto, ¿no?, antecedente, ¿no?, del cual se va a mencionar anterior al párrafo. Nexus o cláusula. Para nosotros esta unidad consta de dos miembros relacionados entre sí por interdependencias y marcados por unos morfemas comunes en sendos núcleos, lo que se llama concordancia, ¿no? Lo que se debe establecer es la concordancia entre los términos o palabras que se quieren enlazar y los nexos, ¿no es cierto? Con relativa frecuencia aparecen en la lengua nexos, oraciones y aún sintagmas encadenados o los precedentes por medio de signos no conectores por naturaleza, pero que aportan una relación parecida a la de dichas palabras de clase. Son formas como también además, igual por su parte, a su vez, de ahí que, en fin, todos estos cumplen la función de conectores. En todo caso, son unidades léxicas que no pueden interpretarse como conectores coordinantes, sino como encadenantes léxicos con valor ilativo, adversativo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos conectores lo que van a hacer es unir, enlazar, pero teniendo en cuenta sobre todo la concordancia. Los conectores son palabras o frases que sirven para, como su nombre lo indica, conectar, ¿no? Unir, conectar. Un párrafo con otro cuando se redacta un escrito, de manera que el discurso sea fluido y coherente, ¿no? Aquí tenemos algunos conectores que solemos utilizar en los párrafos o frases, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, el conector asimismo, en este orden de ideas, en otro orden de ideas, dentro de este contexto, efectivamente, de lo citado, en tal sentido, finalmente, de este modo, igualmente, a objeto de, a partir de, por tanto, ¿no? Estas palabras son las que nos van a ayudar a enlazar, a unir, ¿no? Cuando decimos salió tarde, asimismo no encontró ni un solo vehículo. Entonces, ¿de qué se está encargando este asimismo? De unir, de adicionar el antecedente con el consecuente. Lista y clasificación de conectores. Aditivos expresan suma de ideas. ¿Qué van a hacer? Adicionar, ¿no es cierto? Suma, dice aquí. Noción de suma. Y, además, también, asimismo, también, por añadidura, igualmente. Matiz intensificativo. Encima, es más, más aún, grado máximo, incluso hasta para colmo.
Conectores opositivos, ¿no? Que expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados, de concesión, con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo. Restricción, pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo. Exclusión, por el contrario, en cambio. Conectores consecutivos, por tanto, por consiguiente, de ahí que. Conectores causales, por qué, pues, puesto que. Conectores comparativos, subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados, no van a comparar del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. Reformulativos, ¿no? Conectores reformulativos indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Tenemos conectores de explicación, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras. Conectores de recapitulación, en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis. Conectores de ejemplificación, por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo, particularmente, específicamente, incidentalmente, para ilustrar. Corrección, conectores de corrección, mejor dicho, o sea, bueno. Ordenadores, señalan diferentes partes del texto. Comienzo de discurso, ¿no? Bueno, bien, ante todo, para comenzar, primeramente, en un registro más formal. Cierre de discurso, en fin, por último, en suma, finalmente, para resumir. Transición, por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación. Digresión, por cierto, a propósito, a todo esto. Conectores temporales, después de, después que, luego, desde entonces, a partir de, antes que, en cuanto, al principio. Conectores espaciales, al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. En conclusión, diremos entonces, los conectores son expresiones o palabras que indican nociones como tiempo, espacio, causa, consecuencia, ¿no? Recuerda bien, siempre va a primar el principio que dice, ¿no? Todo tipo de ejercicio debe poseer coherencia lógica, ¿no? Y concordancia, van de la mano. ¿Qué quiere decir la coherencia lógica? ¿No es cierto? Que pueda ser entendido a simple lectura, ¿no? Y la concordancia, sobre todo cuando hablamos de concordancia, y este tema lo tocamos en lo que es gramática, vamos a hablar siempre de género y número, que hace específicamente que las palabras